tal, amigos? Una nueva oportunidad para conectar. La verdad es que hoy estoy muy contento porque mi invitada de hoy, que además es mi primera entrevista de esta nueva vertiente de harto contraste que tuvimos a bien llamar Chingwoman, Mujeres Exitosas. Ella, probablemente todo lo que sé de ella, me lo ha contado ella sin saberlo. En los procesos de investigación que hemos tenido con nuestros invitados, pues este ha sido uno de los más enriquecedores y de los más fáciles porque me acuerdo de cosas junto con mi equipo de producción, porque ella ha formado parte de los últimos 15 años de nuestras vidas. Y si usted es más joven de lo que yo creería, échese un vistazo a las redes, jovencito, y busque de inmediato este nombre que le va a traer una referencia, una evocación inmediata al radio. El radio en México no se puede entender, créanme, sin la presencia de Tamara Vargas. ¿Cómo estás, Tamara? Muy feliz de escucharte. Ya quería yo saber de quién hablabas. Así, Órale, viene alguien más. órale, pensé que era yo sola. No, qué amable eres, de verdad, Juan Luis. Muy agradecida de que me hayas considerado y sobre todo para empezar esta nueva serie. De verdad, Sí, muchas gracias. emocionado, emocionado, Tamara. Para aquellos imberbes que no te conocen, ¿qué eres? Cuéntales un poco, locutora, voiceover, ¿cuál es tu chamba? Bueno, de carrera soy egresada y titulada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, es decir, eso me convierte en actriz. Digamos que eso dice el papel. Ejerciendo, sí, de actriz hace algunos años, pero sobre todo desde hace 22 años en la radio. Entonces soy locutora más que otra cosa, locutora y conductora porque también me desenvuelvo en la televisión eventualmente, así es que, pero sobre todo soy muy platicadora. No sé si exista una profesión que diga platicadora profesional, Sí. pero me encanta, o charlista. Jamás me imaginé que eso que tanto me gusta hacer desde niña, que es platicar y llevar historias y contarlas y llevarte a un clímax y regresar, lo podía yo estar haciendo y dedicarme a eso y que me pagaran evidentemente por eso, a veces bien, a veces no muy bien, a veces muy bien, pero llevo así ya más de 2 décadas platicando. Oye, es increíble que tengas además la humildad de plantearlo así como esporádicamente cuando estuviste en 2 años en otro rollo, por ejemplo. Estuve 2 años en otro rollo, sí, ahí como actriz, sí, también en Qué Madre Tan Padre, Sí. que era un sitcom que hizo Televisa en algún momento, y también en Me Caigo de Risa, que es un programa que sigue actualmente, y bueno, haciendo teatro en México, así es que sí, aunque en realidad mi formación es de teatro, pero sobre todo el teatro lo hice pues no es mi ciudad natal, pero casi en Jalapa, Veracruz, que es donde está la Universidad Veracruzana, y que me desenvolví ahí en diferentes compañías de teatro. Pero bueno, eso fue hace muchos ayeres. Sin embargo, muy orgullosa me siento de que esas sean mis bases para Porque al que yo final, lo pueda exacto, desarrollar. eso te dio un montón de bases. Incluso yo te he escuchado en algunos espacios cantar. ¿Y por qué no seguiste la carrera de la música, Tamara? Porque hasta en un grupo estabas en tu juventud, ¿cierto? Sí, sí, en mi juventud estuve en algún grupo pastelero, ¿cómo no? Que estaba bastante chistoso, sobre todo porque el nombre se llamaba Respuesta Positiva. No sé a quién se le ocurrió ese nombre de prueba de embarazo, pero sí, a los 18 años, de hecho, canté desde mucho antes. Mi formación en realidad empieza desde los 5 años, cuando mi mamá tiene a bien hacer algo conmigo en las tardes, nomás que exageró. Yo iba todos los días de 3 de la tarde a 9 de la noche a la Escuela Municipal de Bellas Artes y ahí estudié música, teatro, danza y artes plásticas por 6 años, desde los 5 hasta los 11 años. Y luego nos mudamos a la ciudad, eso fue en el puerto de Veracruz, donde vivo actualmente. Nos mudamos a Jalapa, que para quien no lo conozca o quien no sepa, pero a Jalapa se le conoce como la Atenas veracruzana, por la cultura, de verdad así se le dice. Es una ciudad que aprecia mucho la cultura, está la Orquesta Sinfónica de Jalapa, está la Facultad de Teatro, la Facultad de Danza, en fin. Básicamente, casi todos los estudiantes del estado y de otros estados del país llegan
a Jalapa justamente a estudiar. Y es una ciudad bastante culta. En fin, cuando yo me mudo para allá con mi familia a los 11 años, a esa edad, a los 11, entro a estudiar la universidad en la Facultad de Música. Entonces, yo cursé 7 semestres de la facultad, es decir, de la carrera de piano, donde además llevaba clases de canto. Y 7 semestres pueden sonar mucho, pero cuando sabes que la carrera es de 20 semestres, dices, no, pues no cursaste ni la mitad. Sin embargo, claro, yo hacía secundaria y universidad al mismo tiempo. Después prepa y universidad al mismo tiempo. Wow. Hasta que era el momento en realidad de ahora sí hacer la universidad, y uno pensaría que esta persona que tienen aquí enfrente elegiría pues por lo que ha estado estudiando 7 semestres anteriores. Sin embargo, no, yo siempre quise estudiar en la facultad de teatro, siempre quise ser actriz, pero en la facultad de teatro, como en todas las facultades o universidades normales, no te permitían entrar desde niño. En la de música sí, porque son tantos semestres que te permiten entrar desde que eres un niño para que curses 10 años de carrera, ¿no? Si no, si tú te esperas a salir de prepa y luego hacer 10 años, pues ya eres concertista a los 50. Bueno, no exagero, pero básicamente que por eso te dejan. Y entonces una vez que yo tuve el momento de decidir, dije, por fin voy a poder entrar a la facultad de teatro, y eso fue lo que hice y dejé la facultad de música. Pero respondiendo a tu pregunta, es por eso que yo canto y yo sé música y yo toco y demás. Mi mamá me decía siempre, ay, mijita, canta, aunque sea con mariachi. Como si cantar con mariachi fuera cualquier cosa, ¿no? Pero ella le hubiera gustado mucho que yo me hubiera dedicado a cantar. Y yo creo que por ese grupo de pastelero que cantaba yo en bodas, 15 años, bautizos y así, es que descubrí que no era lo mío. Es decir, sí me gusta mucho cantar, mucho, pero no sentía yo la satisfacción que sentía yo en un escenario haciendo un personaje, ¿no? En el teatro. Y entonces lo tomé más como una herramienta, porque finalmente un actor eso es lo que necesita, una actriz es lo que necesita, herramientas para poder representar personajes. Y bueno, me ha servido, sin duda alguna, la voz, de eso vivo. Es increíble lo que dices, y quiero rescatar un par de cosas. La primera es, los mejores coaches dicen que lo más complicado a veces es elegir lo que tienes que dejar de hacer. Y tú hiciste una elección de ese tamaño. Por otro, el mérito de tu familia, porque siendo la menor de 7, ¿estoy en lo correcto? La menor de 7. Pues sí, claro, encontrarle una actividad a la más pequeña debe ser complicado. No me imagino qué tanta lata darías, y ahora nos vas a contar. Pero también es una perla realmente el hecho de que la familia te impulse a algo que es no tan convencional. ¿O hay más personas dedicadas a la música o al arte en tu familia? No, que sí, que a la comunicación. 2 de mis hermanos mayores, digamos la 2 y el 3. Así se conoce. ¡Hey, 4! Ven, te nos olvidaste. Sí. La 2 y el 3 son periodistas, pero los 2 se dedican al periodismo político desde hace 40 años, o sea, no, un poco menos, desde hace como 35 años. Sí, cuando yo nací, mi hermana tenía 17 y a esa edad entró a trabajar en el periódico. En fin, no, en el arte nadie. Y sí, en realidad me impulsaron mucho, mi mamá estaba todo el tiempo conmigo, pero te voy a explicar una cosa. Sí, yo soy la más chica de 7, pero de verdad yo soy literalmente el súper pilonzazo, o sea, vamos, que yo cuando llegué ya todos estaban haciendo su vida, grandes. O sea, por eso es que mi mamá estuvo tan dedicada a mí, ¿me explico? Claro. Por eso es que mi mamá me llevaba todas las tardes de 3 a 9 y se podía quedar conmigo esperando hasta que yo saliera, porque ya todos eran muy grandes. Entonces, se puede decir que tuve muchos papás y mamás. Tus hermanos, claro. Que eran mis hermanos. Vamos, para que tengan una referencia, mi hermana mayor me lleva 28 años. Es otra mamá, claramente. Es otra mamá. Entonces, te quiero decir, mi mamá me lleva, o sea, mi mamá me tuvo a los 38 y vas a decir, ¿cómo es esto, no? Pero es que esa hermana mayor era solo hija de mi papá, sin embargo, cuando mis papás se casaron, mi mamá la crió desde que mi hermana tenía 10 años, y de ahí el resto de hijos, los 6 que seguimos, ¿no? Entonces sí, somos 7 que además somos muy organicisísimos hasta la fecha. De hecho, yo creo que más ahora que no están mis papás en vida. Y
fui una niña y justamente ayer hablaba yo de eso en terapia. No, ayer hablaba de eso con un amigo y le decía que yo llegué prácticamente a mi familia a decir, háganme cuenta que ni estoy. Es decir, sí, porque éramos tan, ahora sí que, como dice literalmente el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Éramos tantos que todos estaban como en sus actividades y yo también, me explico, yo también tenía las mías. Yo llegué a una casa que ya estaba muy movida. Ya estaba armada, digamos. Ya estaba armada, entonces no era como, ahora yo lo veo, como mi primera hija y todos viéndola, ¿no? Si respiras y comes, mi segunda hija, ay, bueno, ahora con él. No, aquí, vamos, que yo no dudaría que mi mamá me haya mandado a mí a preparar mis mamilas. Vete a la escuela, pero mamá, tengo 3 años apenas. Exacto, Ya hija, sabes lo cambia que... un pañal. Exactamente, una cosa así. Entonces, pues yo creo que fui una niña que no había bueno, no es que no había absolutamente nada de la taza, no tengo alas, pero me crecí con gente adulta. Voy a hacer una pausa acá para invitarlos, amigos, a que le echen un vistazo a la página al canal, quiero decir, de YouTube de Tamara. Siento que esto me lo contó apenas, porque ayer en mi proceso de investigación de los últimos días me quedaba picado y era como serie de Netflix, ¿no? Veías una cosa y voy a hacer una recomendación específica que espero por aquí, Ramón, mi editor, me ayude. Échense el capítulo donde habla de Filiberto y Rosita. Ay, Créanme que les va a pegar y déjame, hay muchas cosas para armar contigo, muy fácil, Tamara. Todo este proceso de ser el megapilón como te autonombras, ¿te generó también un cierto nivel de independencia o volviste a ser un poco la hija única de inicio en una familia de 7? ¿Y qué tanto te permitió la exploración y atreverte a hacer cosas tan distintas? ay, qué interesante pregunta. Sí fui un poco la hija única, probablemente con mi hermana que está antes de mí, pues ella es la que menos edad me lleva 7 años, entonces, sin embargo, nunca tuve yo algún problema de, ¿te pusiste mi ropa? Jamás, porque, o sea, entiéndeme que nada. Yo No tenía había 7 y forma. ella 14, o sea, jamás me iba a poner su ropa ni sus pinturas. Entonces, sí, fui un poco eso, como si la hija única, o sí, repito, una hija con muchos padres. Yo insisto que mis hermanos son como mi coro griego, ¿sabes? En estas obras de teatro griegas donde todo el coro se para a cantarle al protagonista, cantarle entre comillas, no vayas por ahí, o muy bien por lo que hiciste, así son mis hermanos, así lo siento, como el coro griego que todo el tiempo me están cuidando y así. Te apoyaban eh, en todo. sí, vamos, que sí hice algo distinto a todos, pero yo creo que mis padres, los dos, pero en específico mi papá, Filiberto, el capitán, estuvo siempre muy pendiente de los 7. Es decir, mi papá nos hablaba diario por teléfono a todos, a cada uno, a sus casas, a preguntarnos en lo que se había quedado de nuestra plática anterior. Me explico, de todos sabía. Oye, y finalmente, ¿qué te dijo tu jefe de tal cosa? Oye, ¿y qué pasó con tu casa? Que no sé, o sea, de todos sabía y todos los días hablaba. Entonces, eso me forma también. No es que sea yo muy independiente, pero sí tengo muchos ejemplos, ¿no? Sí tengo muchas personas, guías, digámoslo así, ¿no? No sin idolatrarlos a mis hermanos, pero sí son mis guías en todo momento. Sin embargo, yo sí siento esa retroalimentación porque muchas veces ellos me preguntan a mí, vamos, que no tiene que ver este asunto de la edad con que eres la más chica y no sabes absolutamente nada. Tanto es así que yo creo que casi todos mis hermanos en algún momento han vivido conmigo en mi casa, por angas o mangas, que si yo vivía en Ciudad de México y llegaba a vivir un hermano porque tenía que trabajar en algún momento ahí y vivía conmigo, me explico, en mi Wow. casa, siendo yo la más chica. Entonces, sabes, como que todos somos como, no, espero que esto no sea una codependencia y no se escucha así, pero estamos muy bien relacionados. Eso sí, aunque tenemos mucha relación, nadie se mete con nadie. O sea, es tu vida y tú sabes lo que haces y esta es Juntos, la pero no tuya. revueltos. Exactamente. Entonces, muy respetuosos, yo creo que, insisto, por este asunto que mi papá así lo era y evidentemente mi mamá también. Y, y también fui
pues eso, como la niñita de su mamá. Entonces, obviamente, cuando mi mamá se muere, para mí fue, ¿no?, uno de los momentos más catastróficos del momento, de la vida, de mi vida, pues, porque ella era, sí, mi mejor amiga, y me molesta sonar a cliché, pero vamos que lo era, vamos que le contaba todo, absolutamente. Entonces, sí, se fue una persona muy, muy importante en mi vida. Tamara, déjame tomar ese punto para ir a algo bien interesante y me están cayendo un montón de veintes de referencias de ti. Le contaba fuera de cámara a Tamara que probablemente cuando yo estaba empezando un trabajo ahí en una importante compañía de jugos llamada Jumex, llegué con mi esposa hacia allá y fue cuando estrenaron el programa Ya Párate, un morning show que creo que cambió la dinámica del radio en México. Y tú, no sé si te dabas cuenta y te lo dijeron en alguna ocasión, pero tú siempre jugaste ese rol que acabas de describir en tu familia con esa otra familia. Digamos, algunos rasgos de tu personalidad que yo notaba ahí, ahora que lo estás describiendo, era una protagonista silenciosa. Ese programa se caía un poquito porque, claro, Omar Chaparro, un figurón, y Facundo, y La Garra y demás, pero tú ponías un equilibrio y un balance sin hacer muchos aspavientos. Nunca has estado metida, digamos, en broncas mediáticas, no has sido la que sale a 8 columnas, no eres, no iba a decir New York, pero me aguanté. Pero no soy. No has sido esa persona, quiero decir, de escándalos. Y cuando había esos pequeños conflictos, un poco jugando y demás, es como una persona consolidadora. Es parte de este background familiar lo que te lleva a tener esto y ahora en tu rol de mamá. Totalmente, sí, y me sorprende mucho que me lo menciones el día de hoy. Ahora que estoy en otro proyecto, también me doy cuenta que definitivamente es parte de mi personalidad. Me gusta ser moderadora, no me gusta el conflicto, no solo le huyo, le temo. Y cuando estaba yo con estos compañeros míos, amigos cercanos que amo con mi corazón, pues al principio yo no los conocía, ni ellos me conocían a mí. Entonces, ponerte desde el principio como, a ver, yo los voy a coordinar, porque además, evidentemente, yo era la menos famosa en ese grupo. Ellos ya tenían muchas cosas hechas, sobre todo en televisión, que la televisión sabemos lo que te expone. Entonces, podía correr el riesgo de que me voltearan a ver y me dijeran, ¿y tú? O sea, ¿de dónde saliste a quererme calmar, no? Y mujer, con todo lo que eso implica. Pero además voy a hacer referencia específicamente con eso de mi género, con el público, porque sucede algo muy chistoso, que las mujeres, cuando hay otra mujer al lado de aquellos que a ellas les gustan, es, ¿qué mujer? ¿Quién se merece la pena que esté ahí? ¿Cómo es ella con ellos? ¿Cómo son ella con ellos? O sea, ¿sabes? Porque defiendo a los que me gustan, ¿no? El celo instintivo, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, sucedía, y sucede hasta el momento, pero sucedía en aquel espacio radiofónico que tenía yo una aceptación muy grande con las mujeres, y lo tengo aún, me parece a mí, porque en ningún momento me sentía en competencia con ellos, y porque naturalmente me salía este rollo de encontrar el equilibrio, sí. Además, yo me acuerdo, y les voy a platicar, cuando yo recién empezaba con Ya Párate, mi jefe en aquel momento era Nacho Reglero, español, que dirigía los 40 principales, después toda la empresa, pero la idea fue de él, ¿no? De crear ese morning show. Y él me mandó a llamar y me decía, yo quiero que tú seas la Madre Teresa de Calcuta en ese programa. O sea, yo quiero que la gente te odie de lo buena que eres. Y yo estaba muy molesta porque yo decía, si algo defiendo tanto en la radio, es que uno puede ser como es, la naturalidad. Entonces no me vengas a poner un personaje, por favor, o sea, no. Después entendí que al lado de ellos cualquiera es la Madre Teresa. Entonces, claro, por acá uno haciendo bromas pesadas, personajes y demás, por acá el otro desenchufando. Imagínate que una vez Facundo nos desenchufó y nos salimos del aire, o sea, entonces, por supuesto, yo era la Madre Teresa sin necesidad que me lo hubieras dicho, ¿eh? Claro que a ese nivel yo lo era.
pero me sale naturalmente no ser la madre, sino, vamos, nivelar, equilibrar, dirigir probablemente. Y nunca me pareció a mí en aquel momento que tuve la intención de estar por arriba de ellos, pero tampoco por abajo, ¿eh? Es decir, que naturalmente a lo mejor este bajo perfil del que hablas, que nunca tenía, ya te dejé de ver, no sé si está mal. Ya regresé. Esta poca reflectores, yo creo que sí tiene que ver más con que mi propia personalidad no los estaba buscando en ese momento. Por supuesto que sí, y tú hablabas una cosa muy interesante, el tema del género. Yo te he escuchado y repito la referencia de que has manejado esta transparencia con tu público, te has conectado de una manera donde has abierto la puerta y creo yo que la gente no se ha metido de más a esa privacidad que guardas, pero esto que estoy diciendo no es porque sea un gurú o diga, asumo que es de tal o cual manera, te he escuchado decirlo. Recientemente hablabas de qué significa para ti, por ejemplo, hacer una entrevista en inglés. Cuéntame un poco de eso. Es uno de los retos más grandes que yo he tenido, es un issue. Justo esta hermana, la hermana 6. Saludos a 6. La que está antes de mí. Bueno, ella no solo tiene más de 25 años viviendo en Estados Unidos, es ciudadana americana, y su profesión es maestra. Y de carrera ella estudió en la Facultad de Idiomas, es decir, ella habla un inglés perfecto. Entonces, yo no sé si desde ahí viene el que, a ver, la que habla inglés es ella, ¿no? La que canta, a lo mejor soy yo, pero, ¿sabes? Como que yo, cada uno teníamos algo que hacer. Y entonces yo nunca me preocupé, claro, también debo de decir, y sin que se ofenda a nadie, yo toda mi educación la cursé en escuelas de gobierno, en escuelas públicas. Y en aquel momento, para quienes son de mi generación, lo saben perfectamente, no pasábamos de cuáles son los colores, Ni en este momento. los números y el abecedario. No lo sé ahora, pero, pero nuestro inglés era básico, -1, ni sí. siquiera básico 1, era básico -2, ¿no? Entonces, porque aparte pasabas al siguiente año y volvías a ver los colores y volvías a ver los números y las frutas y las verduras, era lo que te agregaban. Entonces, bueno, y tampoco fue nunca mi afán de, ay, como me muero por aprender inglés, porque en aquella época, poco visionaria, según yo, o sea, yo de mí misma puedo decir eso, nunca dije, claro, porque después vamos a estar necesitando el idioma para ir a, no, vamos, que nunca lo expresé así, e insisto, tampoco uno puede achacarle todo a sus padres, o sea, ya decía yo y le daba toda el agradecimiento a mi mamá porque ella, gracias a ella incursioné al arte, pero tampoco puedo decir, pero no me metiste idiomas, evidentemente no. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que siempre lo dejé relegado, hasta que tenía la oportunidad en mis manos, porque así me lo ofrecieron, con TNT, una empresa con la que trabajo y que quiero muchísimo y que aprendí muchas cosas del profesionalismo. Lo primero que me ofrecieron fue hacer la alfombra roja del Latin Grammy. No había problema, ¿por qué? Porque Latin, ¿verdad? Entonces, claro, yo en ningún momento lo dudé. Después de eso me llevan, ellos era la primera vez que iban a cubrir Viña del Mar. En Chile sé hablar chileno, sí, claro. Sé hablar chileno, y sé el acento y algunas palabras específicas del país. En fin, yo seguía súper bien. Y entonces estaba funcionando tan bien mi relación con TNT que mi jefe era gringo y un día se sentó conmigo y me dijo, Tamara, hablaba español además, queremos que vayas a cubrir la alfombra roja de los American Music Awards. Ajá, y pues nada, las entrevistas son en inglés. Y yo le dije, Alex, yo hablo un inglés muy básico, o sea, neta, no creo que... Me dijo, por supuesto lo sabes hacer, yo sé que tú hablas un inglés muy básico, pero yo sé que lo vas a hacer muy bien. O sea, no sabes qué momento tan crucial en mi vida, no solamente profesional, porque yo llegué a mi casa, me acuerdo perfectamente, y dije, ¿cómo es posible que alguien que no me conoce confía más en mí
y en mi capacidad que yo misma. O sea, este hombre tiene toda la confianza de que yo lo voy a hacer bien. ¿Qué le dio esa confianza en mí? ¿Y por qué no la veo yo en mí? Y entonces, por supuesto, le dije, va, me la aviento. Entonces, en ese momento me metí a un curso, me acuerdo, pero iba yo todos los días, no sé qué cuántas horas, y aparte mi pobre maestra era, a ver, aquí damos cursos personalizados, depende de lo que te dediques. Claro, me decía, si te dedicas a los negocios, a la contabilidad, a la que quise que, le digo, no, hablemos de alfombras rojas, vestidos, Taylor Swift, J-Lo, y me decía, ¿qué? O sea, que yo, digo, sí, necesito hablar de eso. Y entonces, bueno, fue muy divertido, aprendí de verdad mucho a marchas forzadas. Y tú sabes, cuando no es lo mismo, tú puedes lanzar una pregunta, inclusive en español, en tu propio idioma, y ya la lanzaste. Y te puedes Ahora, ir al monte, claro. te puedes ir al monte. Pero para continuar una entrevista, tú, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahora mismo? Me estás escuchando para que te dé referencia a la siguiente pregunta. Porque si no, me lanzas un cuestionario como si fuera un examen de matemáticas, de español. Pregunta 1, tal. Y no me importa lo que me contestes, pregunta Me voy 2, a la tal, ¿no? segunda, claro. Entonces, evidentemente, yo no podía hacer eso. Yo tenía que entender lo que ellos me estaban diciendo para seguir la plática. Y sí, estaba yo muy nerviosa. Me acuerdo que mi primer entrevistado como para calar no fue ni siquiera un cantante, fue David Copperfield, el mago, que pasó en la alfombra roja y el productor me dijo, vas para que te sueltes. Voy. Entonces salió muy bien, él es muy simpático, afortunadamente, y entonces eso me relajó. Si me hubiera tocado, no sé, cualquier otro que se hubiera puesto así sus moños, obviamente, no sé, las cosas hubieran sido distintas. Pero historia larga, hecha corta, cuando terminé esa alfombra roja, me acuerdo perfectamente que subiendo ya hacia mi habitación del hotel, recibo una llamada de nuevamente mi jefe y me dijo, oye, pues te vas a ligar a los Billboard Music Awards. Y yo, wow, entonces no lo hice tan mal. Porque es una temporada de premios que igual pasa en la parte del cine, que hay una serie de eventos conectados. Y el punto al que quería tomar referencia de esto que estás diciendo, probablemente lo sepas, las mujeres en general, y esto está, no lo digo yo, está documentado, tienen este proceso de autosabotearse de una manera increíblemente mayor que los hombres. Más o menos, me va a fallar la estadística, pero hablaba de que de 10 características que una posición requiriera, si un hombre tiene 5 o 6, decimos, va, y las mujeres necesitan 8.7 en su interior para irse, y a veces es un tema de atreverse. Lo conecto con otra cosa que ya hiciste, Tamara. Estuviste 18 años por ahí en esa misma estación de radio, como 15, 16 en ese programa. Por circunstancias de la vida eso termina, corte A, podcast, corte A, canal de YouTube, y era como no dejarte de ver. Supongo que fue un golpe fuerte, pero ya estabas rehaciéndote y ahorita vamos a ir al proyecto actual. Pero, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Primero te quiero decir lo que mencionaste sobre nosotras las mujeres y esta exigencia que tenemos. Es que es muy obvia. O sea, esto es cultural. Esto es lo que hemos tenido que hacer desde toda la vida, demostrar, ¿no? Porque no se nos dejaba, porque no se nos permitía, porque no, y entonces nos la creímos. A mí me parece, bueno, entre que nos la creímos y entre que tuvimos que esforzarnos de más para llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Entonces, me parece que venimos arrastrando todavía eso de manera cultural y que a mí me complace mucho que estas nuevas generaciones estén haciendo tanto y, por supuesto, apoyadas por las generaciones anteriores, que no podemos creer lo que se está avanzando, ¿no? Pero bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, sí fue algo muy, 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 muy fuerte mi salida de Ya Párate, porque no es que fuera que un proyecto se acabó, es que es un proyecto que sigue, o sea, Ya Párate existe. Y yo no tenía ni la menor intención de salir de él. Entonces, cuando tú estás en tus laureles, en tu zona de confort, en tu, pues sí, en lo que te ha dado no solo de comer literalmente por lo que me pagaban, sino lo que te ha dado vida, porque para mí era un proyecto que era mío, pues, ¿no? O sea, al que le di todo mi tiempo y mi amor y mi esfuerzo. Nació contigo, además.
totalmente. Entonces, para mí sí fue así como David Copperfield o no sé qué mago, mago Chenkai, sacaba el mantel así y que no se cayera nada. No, aquí sacaron el mantel y la única que salió, pero para todos lados fui yo, ¿no? No lo esperé, no lo vi venir. Y yo creo que eso fue en todo caso lo que, lo que me lastimó, que no hubiera habido quien hablara conmigo y me dijera, va a pasar esto, porque yo sabía perfectamente, vamos, que yo no soy un activo fijo de la empresa, no soy una maceta que tenga que estar ahí a fuerza. Si a la empresa no le conviene, pues te dice gracias, bye. E incluso nunca me dijeron, o sea, querían como jugar conmigo de, sí sí te despedimos de ya párate, pero no de la empresa. Porque en medio habían estos 16 años de los que hablas, que cuando una empresa te despide, pues tiene que pagarte. Entonces ellos pues no querían hacer eso y por eso o sea, me quitaban del lugar por el cual mi contrato existía y a fuerza bueno, a fuerza no, me querían reacomodar en un lugar tan incómodo para que fuera yo la que dijera, híjole, no, mejor esto yo ya no lo hago, renuncio. Sí, no sé si me estoy explicando, pero Absolutamente, una fue un práctica asunto perversa. totalmente que, bueno, pues por desgracia tuve que pasar ese puente muy lamentable con un abogado laboral y demás, y está una demanda en curso, pero que personalmente dolió mucho más, porque cuando tú trabajas 16 años con alguien, hasta crees que son tus amigos, ¿me explico? Hasta crees que llevamos una relación de amistad, de que vinieron a mi boda, de que vamos, de que somos amigos todos. Entonces, no hablarme claramente fue muy, muy triste y muy duro. Y bueno, pues las cosas así sucedieron. Eso pasó hace 3 años. Evidentemente, como bien decías, he tenido que restablecerme profesionalmente, sí, personalmente también, pero por fortuna, ahí está mi coro griego, al que se le suma mi marido, que por supuesto es mi porrista número 1 y mi apoyo en todo momento. Entonces, bueno, pues por fortuna yo he podido salir de esa. Eh, de manera muy orgullosa te digo, me parece que no solo reinventándome, sino además descubriendo muchas cosas de mí que puedo hacer ahora a mis 44 años, porque dicho sea de paso, en aquel momento yo salgo de aquel programa y la excusa que me dan es porque yo ya tengo 40 años y porque yo ya soy madre y tengo hijos y entonces yo ya no voy con el programa juvenil. Entonces, te puedes imaginar que es algo que, y como le hago, o sea, no puedo dejar de crecer, ¿no? Qué lástima que haya dejado de ser atractiva para un programa. Y sobre todo cuando yo me sentía, o me siento, evidentemente, pero en aquel momento, en la plenitud, en lo más padre de mi vida, porque pues mis hijas, porque mi casa, porque todo estaba de 10. Entonces, bueno, pues no todo. Había quienes les incomodaba pues que estuviera yo en una situación así, vamos, que no les convenía para sus intereses. Entonces, eso yo volteaba a ver qué está pasando con mis congéneres, qué está pasando con las personas también que tienen mi edad en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces justamente en esa época yo me había ido un tiempo a Estados Unidos y yo prendía la televisión y de repente Ellen DeGeneres con casi 60 años y todo el mundo viéndola, ¿no? Y de repente Oprah o la que me digas, ¿no? Yo decía, qué extraño, porque aquí al parecer es al revés, ¿no? Es mientras más experiencia tengas, más lo aprovechan pues Para para beneficio del rating. para beneficio, claro, de las empresas. Entonces, sí me parece un poco extraño, pero bueno, es algo que ya no tiene ningún Pero caso cuestionar. necesito hacer una pausa en eso porque de todo lo que había puesto acá, eso sí no me lo esperaba. Esa parte no me la sabía. Y ya me encabroné, la verdad. Pero no, es que no se vale, no. Y déjame te explico un poco. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con equipos donde vas privilegiando estos que le llamamos los prime position, justo porque son los que van a balancear de mejor manera a través de su experiencia la llegada de jóvenes, que estamos en una
este capítulo y esta serie, pues tiene como intención, yo estoy muy clavado ahora en el Comité de Diversidad e Inclusión de la compañía de trabajo, y me parece que tengo una hija, mi esposa, como que tenemos la obligación de enseñarle con el ejemplo a las generaciones, y no porque tengamos 70 años, yo somos de la edad, soy un añito más que tú, como que eso no es justo. O sea, tenemos suficiente con la lucha que ustedes han hecho por muchos años de demostrar, como ya bien lo planteabas, como que a veces el propio género no es el mejor fan del género, que eso es otra película. Por eso me llamaba la atención lo que decías al principio de habías conectado con el género y como pues no debería de ser un tema. Y Claro. aparte estos temas laborales donde sí es un pensamiento cavernícola. Cuando pasa todo esto, corte A, ya habías producido un montón de cosas, de contenidos, por eso los invito a que vean el canal de Tamara, y eso es probablemente lo que te llevó a volverte a descubrir. ¿En algún momento te la creíste negativamente hablando, Tamara? Que dijeras, sí soy eso que dicen, sí dejo de servir para lo que dicen. ¿Te conflictuaste a ese nivel? Sí, creo que sí, en algún momento. Puedo decir que no en un momento largo, pero me acuerdo perfectamente que cuando regresábamos a Estados Unidos y nuevamente a Veracruz, pasaba lo que yo nunca había hecho antes, que era este asunto de introspección. Y no es que no lo hiciera antes porque me pareciera aburrido ni nada, sino que nunca había tenido la necesidad de entrar, ¿sabes? Como a esta introspección, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿para qué sirvo? Y entonces, todos estos años y la experiencia que tengo. Entonces, sí, yo me metí a meditar lo que nunca, a aprender, a revisarme, porque además me parece a mí que es, probablemente tú pudieras corregirme, pero me parece que he sido tan libro abierto en los micrófonos y así soy conmigo misma, o sea que no, diría mi hermana, dos, no tengo recámaras en la cabeza. Entonces lo pienso, lo digo, evidentemente tengo filtros de sé en dónde decirlo, sé cómo decirlo, porque pues, trabajo con micrófonos y eso es algo que he aprendido en los medios de comunicación. Pero vamos, que no tengo nada que ocultar, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que nunca había hecho estos trabajos de introspección de quién soy, porque nunca me había sentido perdida en mí misma, de qué es eso que la gente ve en mí y qué es lo que yo veo en mí. Según yo, veíamos lo mismo. Pero no. Entonces, pero pues ahora resulta que no. Entonces, pues llegué a una edad madura donde entonces estoy en un lugar equivocado, resulta, y resulta que la experiencia que tengo juega en mi contra en lugar de a mi favor. Era una cosa de locos, ¿no? Y sí, eso hizo no solamente que viera quién era yo, sino qué era capaz de hacer, qué quería hacer, replantearme también qué quería hacer. Pero siempre ha sido muy clara mi cabeza en decirme que esto es lo que me gusta, que contar historias, hablar con el público, contactar información. Esto es lo que me llena, esto es lo que sé hacer. Ojalá que ustedes también crean que lo sé hacer y seguir por ahí. Tan creemos que hoy te escuchamos en Ingrid y Tamara, una nueva propuesta donde exactamente se rompen esos paradigmas, donde hay dos mujeres. Hola amigos, ¿cómo están? Somos Ingrid Coronado y Tamara Vargas para invitarlos a que se unan a nosotros en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como MBS 102.5. Pero también estamos en Twitter, es @MBS 102-5. Ahí los estaremos esperando en Conectadas. Yes. Pero voy a confesarles cómo funciona esto. Allá por allá hay un radio y mi esposa hace sus cosas, yo hago las mías mientras estamos trabajando y escuchamos, ¿no? Y entonces a veces estoy en la cámara en una conferencia y me río porque dicen algo. Me interrumpes mucho, Tamara, y no lo sabes. Sara García y Prudencia Grifel, eso Es una imprudencia. Un par de horas en la mañana. ¿Cómo surge este proyecto y cómo te sientes en él? Ay, es muy divertido, muy divertido. Fíjate que yo no conocía a Ingrid, pero bueno, lo mismo sucedió en Yapárate, ¿eh? Yo no conocía, como ya les había explicado, ni a Facundo ni a Omar, evidentemente los había visto, ¿no? Pero en este caso, obviamente había yo visto y sé quién es Ingrid Coronado, pero no nos conocían. Y te voy a decir algo que nunca le hemos dicho a nadie en la prensa. Este proyecto, cuando nos hablaron, era para hacerlo 4 mujeres. ¡Tarán! Quedamos 2. O sea, de los 4 que yo tenía, pero te voy a decir por qué. Surgió, sí, en medio de la pandemia,
cosa que es muy rara que una empresa esté buscando empezar de cero con algo, cuando las cosas estaban muy, muy mal. Es decir, estoy hablando que fue en mayo del 2020. O sea, teníamos 2 meses encerrados apenas y MBS tuvo a bien decir, oigan, pues no, yo andaba en que quería yo un programa con mujeres, ¿no? Entonces, éramos 4 las que girábamos en la mente de los productores. Una, desde el inicio, me parece a mí, no estoy tan segura de cómo sucedió, pero creo que desde el inicio se bajó y dijo, no, yo no, porque tuvo otro proyecto. Y éramos 3. Y esas 3, fuimos 3 hasta una semana antes de estrenar el programa. No puedo decir quién es eso. Pero... No, claro que no. Si con esto yo me doy por servido, qué exclusiva, pero no voy a dormir, voy a estar piense y piense que son las otras 2. Yo te quiero decir que esa tercera vino a mi vida no para quedarse en el programa de radio, pero sí para que se hiciera una gran amiga mía. O sea, de verdad es alguien que admiro, quiero y que en ese tiempo, entre que formulábamos el programa, la conocí y quedé prendado de ella. Entonces, bueno, muy respetable cuando ella dijo, lo siento, he decidido que esto no es para mí. ¿Y quién hace eso? A lo mejor algunos podrían pensar, ay, qué responsable, pero no, qué mujer tan de pantalones para decir, ¿saben qué? Definitivamente prefiero hacerlo ahora y no una vez que ya empezó y decir, ay, es que nunca me gustó y entonces no le eché ganas. No. Muy Entonces, profesional además. muy clara, que insisto, eso me encanta a mí. A mí que me hablen con claridad, pues no hay de otra manera. Entonces, pues se quedó siendo muy amiga mía. Y antes, porque ya lo veíamos venir, antes de que la producción dijera, bueno, ahora ¿a quién metemos? Ingrid me marcó y me dijo, Tamara, ¿tú y yo podemos solas? Y dije, pues no, pero por supuesto. Entonces, digamos que no necesitamos a nadie más, vamos. Y entonces así lo hicimos. Oigan, MBS, aquí estamos nosotras 2 al pie del cañón, va. Entonces te digo, yo no conocía a Ingrid, ha sido un hallazgo en mi vida, esa mujer, esa personalidad, difiere mucho de mi personalidad, Mucho. somos muy distintas, nuestras propias vidas, o sea, hemos crecido totalmente diferente, y le aprendo muchísimo, le aprendo. Ella siempre decía, yo porque sabía que iba a estar con alguien que sabe mucho de radio y me echaba muchas flores, acepté, porque nunca he hecho radio, porque no sé qué tanto. Y yo, bueno, de entrada porque amo la radio y me parecía un proyecto y me sigue pareciendo un proyecto que es justamente a donde yo hubiera querido desembocar. Es un proyecto que no por tener información es aburrido y no por ser entretenido es hueco. Entonces yo dije, ahí estoy. Eso es lo que me gusta. Y ¿sabes qué, Tamara? Y no por ser mujeres, es un programa que solo sea para mujeres. Eso también, digo, yo también soy... Te voy a confesar, porque me encanta confesarme. Ya te diste cuenta. Dale. Es impresionante la cantidad de hombres que escuchan el programa. Y si te echas un clavado, por ejemplo, a Twitter, todos los que comentan, o casi todos, un 90% son hombres. Pues a mí me pasó que mi mamá, y yo digo, qué maravilla. Y por supuesto las mujeres también comentan, y en Instagram y así. Pero es una cantidad de hombres que comentan, me encanta. Y nos hemos autoinstalado en sí, somos las tías. Sí, Ingrid tiene 47, yo tengo 44, ¿y cuál es el problema? Y esto es lo que estamos viviendo. Y entonces, cuando nos atacamos de la risa por algo, es que automáticamente me viene a la cabeza Sara García y Prudencia Grifel, ya casi que sin dientes. Y entonces se ha vuelto de verdad un autobullying un poco, pero muy felices, de verdad, porque además eso no ha sido motivo o impedimento para que tengamos un contenido muy padre, me parece a mí, pero lo hablo sobre todo en el sentido de colaboradores y entrevistados de alto nivel, personas que realmente saben de lo que están hablando, que eso nos interesa muchísimo. Y que obviamente no nos interesa que nadie se duerma, ni que nadie se aburra, ni que nadie... No, vamos, que puede ir una cosa hilada con la otra. Yo soy la primera en desearlo así.
No, claro, y mantener un programa y la atención de la audiencia durante 2 horas no es cosa fácil. Les recomiendo particularmente que lo escuchen cuando hablan de deportes y entiendan un poco, ahorita que está empezando la NFL y que Tamara es gran fan de los Denver Broncos, Ajá. que van a ganar un Super Bowl, yo creo que antes que los Delfines de Miami, que no se ven para cuándo. Ay, Pero no, a mí los Delfines me caen muy bien y a mí la también. temporada pasada 1000 veces les fue mejor que a los Broncos. Nosotros llevamos desde que se fue mi querido Peyton Manning, es decir, no se fue al cielo, sino que se fue de los Broncos, pues no hemos visto la nuestra, ¿no? Pero los Delfines muy bien en la temporada pasada, yo creo que esta tiene que ser suya. Mira, Tamara, yo le voy a Dodgers y acaban de ser campeones. Le voy a Cruz Azul, acaba de ser campeones. O sea, me falta el combo con Miami. Vamos a la piel chinita, híjole. Estaría muy mal que yo te dijera deseo de todo corazón, porque entonces, ¿qué onda con mis Broncos? Pero deseo de todo corazón que nos veamos en la final. Ay, No, hombre, sería maravilloso. Tamara, respetando muchísimo tu tiempo porque se nos fue más de lo que habíamos pactado inicialmente. He disfrutado brutalmente conversar contigo. Es de las veces en las que conoces a alguien a quien admiras en su chamba y que te sobrepasa y te atropella. Invita a la gente a que te vea en tu programa, que te vea en tus contenidos. Tienes un podcast, tus redes sociales. sí. Cuéntales, por favor. Bueno, tengo un podcast que sale todos los miércoles en todas las plataformas digitales que hago con 2 de mis compañeros, ex compañeros de Ya Párate, pero que siguieron siendo muy mis amigos, hermanos, que son Chiqui y Mónica Alfaro, que se llama Somos lo que hay y que lleva 69 episodios, es un día a la semana solamente, pero que lo hacemos desde la pandemia y de verdad que es muy, muy divertido, modestia aparte, pero me parece a mí y con lo que recibimos de retroalimentación del público, pues parece ser que así es. Ese sale todos los miércoles. Mi canal de YouTube, Tamara Vargas, ahí estoy diciendo notas curiosas, que es una cosa que me enloquece y que me apasiona, encontrar la curiosidad de aquellas cosas que hacemos o tenemos en la cotidianeidad y que no sabemos a profundidad por qué existen, cómo es que se inventaron, qué cosas curiosas podemos encontrar detrás de ellas. Y, por supuesto, en la radio. Estoy en MBS 102.5 de lunes a viernes de 10 a 12 con Ingrid Coronado, con temas de verdad de relevancia, de salud, pero también de espiritualidad, pero también, vamos, que atacamos muchos flancos, pero eso sí, con toda la responsabilidad de llevarles colaboradores de primer nivel. Así es que, por favor, no duden en ningún momento en seguirme. Tamara fue una adelantada a sus tiempos porque ella, por razones que ya otro día nos contará, se regresó al puerto y empezó a transmitir desde su casa. Y era como una cosa rara, cómo iban a ser las interacciones cuando ella no estuviera en presencia y hoy todos estamos encerrados. Así que te adelantaste en el tiempo. Tamara, una última... Desde 2008. Desde 2008. Una última pregunta. ¿Es difícil ser mujer? En estos tiempos me parece a mí que sí, pero menos que antes. Es decir, yo creo que habría que agradecerle mucho a las mujeres de otras generaciones, de otros siglos inclusive, todo el adelanto que nos han dado para poder el día de hoy tener la lucha que estamos teniendo. Sin duda lo es, pero yo creo que llevamos un buen camino recorrido y que no hemos de soltar. De eso estoy segura, me queda clarísimo con todo lo que se ha presentado por lo menos en la última década, y que yo espero que esa estafeta que entregue yo a mis hijas, a la tuya también, sea muy alta, es decir, hayamos recorrido un camino todavía más grande para que ellas puedan continuarlo y les toque menos brecha de diferencia entre el género masculino. Qué maravilla, Tamara. Agradecido enormemente por tu tiempo, por tu apertura. Si en algún momento tienes alguna duda de cómo te perciben, te recomiendo un capítulo que hiciste con tus hijas donde les preguntas, ¿quién soy para ti? Ajá. Y ahí te vas a reencontrar, Tamara. Ay, te agradezco infinitamente, sobre todo que me hayas considerado. Muchas gracias, me siento muy complacida por ello. Y bueno, pues evidentemente también agradecerle a toda tu audiencia y todos tus seguidores por darme este espacio para escuchar. Gracias. No, al contrario. Y ustedes no se muevan, que vamos a tener mucho más en harto contraste en esta serie que se llama Chingwoman. Bye. Bye.